Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, hay mucho que comentar sobre la política nacional, sobre la convención constituyente. También tuvimos una intervención que no habitualmente lo hace, o no al menos tan seguido, del presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre el hemiciclo, ¿verdad? Sobre la convención constituyente. Hizo un llamado de atención que vamos a comentar a continuación con nuestros estelares, los que están siempre aquí presentes en Buena Costumbre los días viernes. Estamos hablando de Francisco Vieta y Enrique Inostroza. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, María ¿Cómo José? están? Muy buenos días. Hola María José, ¿cómo estás, Quique? Hola Pancho, ¿cómo estáis? ¿Recuperado ya? Muy bien. Sí, recuperado. Ahora unos días en el sur de vacaciones. Pero aquí siempre conectado. Siempre conectado, siempre informado y conectado. Muy buenos Así días es. a ambos. Yo ya adelantaba la conversación que vamos a tener el día de hoy con respecto a esta intervención que tuvo el presidente Sebastián Piñera. ¿Están de acuerdo? Él dijo que el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constituyente falta mejor voluntad, dice, y comprender este aspecto trascendental que va a tener la Convención Constituyente, es decir, no escribirla para algunos pocos con este sentido de ley, dijo, ¿verdad? Sino que como un proyecto a largo plazo donde la Constitución no se convierta en un texto que divida a los chilenos. Ahora esto a mí me parece, quiero dar mi opinión de un comienzo, hay bastante mayoría en la Convención Constituyente. Las normas que se han aprobado no han tenido la mayoría, mayor problema para buscar estos consensos amplios. Entonces, ¿por qué el presidente Sebastián Piñera tiene esta opinión de una mayor falta de voluntad y de poder entender que la Constituyente no era un programa de gobierno, con normas que también son bastante bastante consideradas a largo plazo? Por ejemplo, un estado regional no significaría materia de ley, pues, sino que materia constituyente. Francisco. Mira, yo creo, María José, tiene algo de cierto y algo que no comparto en lo que tú dices, porque efectivamente se han logrado acuerdos, pero se han logrado acuerdos dentro de las izquierdas de la convención. Entonces, cuando se dice de que se iba a construir esta casa de todos, está quedando demostrado que no es de todos, porque no hay ninguna de las propuestas de la que ha presentado, digamos, importante que ha presentado el sector de la centro derecha que haya sido considerada. Entonces estamos hablando que es una casa de la izquierda, porque solo con los votos de ellos se han aprobado las cosas que están aprobando en la convención. Entonces yo creo que lo que dice el presidente es bastante certero en ese punto, porque está siendo así. En el fondo, la izquierda es la que está aprobando esta constitución. Entonces, a mí no me parece, cuando se hablaba de que esto era la casa de todos, de que sea la casa de todos, ¿no? Es la casa de todas las izquierdas, digámoslo con esa palabra, porque eso es lo que se está reflejando en las votaciones. Enrique. Mira, yo discrepo con mucha fuerza de lo que acaba de decir Francisco, porque creo que contribuye a la desinformación. Yo solo colocar un ejemplo de lo que pasó ayer. Ayer se aprobaron normas en particular. Y algunas normas, por ejemplo, el artículo 3º sobre independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad en los sistemas de justicia, fue aprobado bajo una indicación presentada por un convencional de Chile Vamos, o Vamos por Chile, y se aprobó por los 2/3. Entonces, esto es decir, digamos, de que solo se está generando una mirada, creo que no es correcto. No es correcto. Acá se está operando, esto es un proceso muy democrático en su origen. Se nos consultó a los chilenos y chilenas habilitados para votar si queríamos redactar una nueva constitución y cómo queríamos que fuera el órgano que la redactara. Luego se eligieron esos convencionales. Se estableció una regla de un quórum mayoritario, 2/3, para aprobar las normas. Quórum que, a pesar de que en algún momento se trató de cuestionar, está vigente, ¿ya? Y además, todo esto que se está aprobando de manera parcial y está recién comenzando, va a ser objeto de una consulta con voto obligatorio, donde todos los chilenos y chilenas estamos obligados a ir a votar para aprobar o rechazar el texto. Entonces, lo que aquí está operando es el sistema de la democracia. Y particularmente hay ya en este primer
primera votación particular que se realizó ayer, hay ejemplos concretos de cómo indicaciones, propuestas, ideas que emanan de convencionales que son parte de la minoría política de esta convención, son igual recogidos y aprobados. A ver, perdón, María José, dame un segundo, porque creo que lo que está haciendo Enrique también contribuye un poco a la desinformación por dos cosas. Primero, porque cuando habla de que este ha sido un proceso súper democrático, claro, en el origen nació de la violencia este proceso, después hubo un acuerdo político, claro, que eso ya fue enmarcado en la democracia, pero resulta que recién terminó el proceso hace 2 o 3 semanas de las iniciativas populares de norma, cuando la gente podía votar. Hoy resulta de que ninguna de las ideas de la centroderecha pasó el primer filtro de las comisiones. Y también resulta de que, claro, dice Enrique, ayer se aprobó un artículo en particular de un constituyente de Chile Vamos, pero resulta que cuando nosotros vamos a ver los principios que están fundamentando esta constitución, este nuevo proyecto, digámoslo así, porque efectivamente hay que votarlo, Claro. No existe nada que sea de un origen de la libertad, de un origen de las ideas que defiende la centroderecha. O sea, claro, una cosa es lo que se votó ayer, pero otra cosa es decir que van a existir distintos sistemas de justicia. O sea, dentro de esos distintos sistemas de justicia, algo podremos decir, digamos, pero en el fondo el origen es el que yo estoy diciendo de que son puras iniciativas que son nacidas en las izquierdas y que han sido aprobadas con el acuerdo de las izquierdas. Entonces, cuando se dice la verdad, hay que decir las verdades completas, digamos. Yo estoy siendo, Francisco, yo ahí no, hay un punto que no te dejo pasar, porque trato de ser certero y por lo tanto me baso en la información que está publicada para todos, ¿ya? Respecto a votaciones que tienen no solamente votos de convencionales de Vamos por Chile, de la UDI, RN, entiendo que de Bópoli, y no sé si habrá algún republicano electo convencional constituyente. Pero no solamente sí, que tengan votos, discúlpame, no solamente que tengan votos, sino que han sido indicaciones propuestas por convencionales. Entonces, pero es que y además, está bien. quiero poner el punto, si me permite, porque lo que no te puedo dejar pasar es que tú digas de que yo falto a la verdad. No dije eso. Podemos tener opiniones distintas, Francisco. No dije podemos eso. tener una mirada, lo acabas de decir. No, dije que estás contando la mitad. Dije que estás contando la mitad de la verdad. No. Faltando la verdad. Dije. No dije eso. Bueno, lo dijiste, está grabado. Dije la mitad. Y lo segundo, ¿ya? Y yo entiendo que si lo dijiste de la mayor buena fe, digamos, no voy a entrar en un punto sobre eso. Lo que yo señalo está recién partiendo. Y ya en la partida se están creando discusiones que son bastante ricas en una democracia, donde los bloques políticos no están votando ya en un paquete, sino que se están generando diferencias porque las miradas sobre esto particularmente son distintas. Y hoy día, aquellos que hacemos política, vivimos en regiones distintas a la metropolitana, hacemos política desde regiones distintas a la metropolitana, también va a haber una discusión que es bastante importante, porque tiene que ver con la forma de Estado y la consagración o no del Estado regional y algunos órganos. Por lo tanto, esa discusión, también lo más probable, como ya ha ocurrido en la discusión previa, va a tener mucho cruce, donde cuando tú dices, las izquierdas no tienen una mirada común, y lo más probable es que también los convencionales de derecha tampoco la tengan. Y es parte de la discusión democrática en un órgano que es plural, diverso, y que además, particularmente, y esto es muy relevante, paritario y con integración de los pueblos originarios. Así que yo más bien miraría con mucho optimismo, y esto es el desarrollo de la democracia, que tenemos que acostumbrarnos que funcione de esa manera. Ahora, la tarde del día de ayer, se confirmó la propuesta constitucional que ya cuenta con estos artículos que provienen de la Comisión de Justicia, pero se rechazó el inciso que hablaba sobre el pluralismo jurídico. Por lo tanto, ahí hay un mecanismo, ¿verdad?, que si se rechaza, vuelve, ¿verdad?, a una nueva posibilidad para poder hacerle indicaciones o mejorarlo. Entonces acá, claro, hay principios que son muy grandes, pero que de cierta medida quizás se van a ir ajustando, como por ejemplo el
el Estado regional, señala que igual habrían comunas autónomas, ¿verdad? Hay algunas personas que, claro, votaron por este principio gigante que es el Estado regional, pero que en el fondo se puede organizar de muchísimas formas, ¿verdad? Y eso va a ser parte también de la creatividad de los convencionales constituyentes. Hay personas, claro, que votaron Estado regional, sin embargo, ya en particular se va a ir también ajustando ciertos principios, como por ejemplo, se podría, la autonomía no podría quedar radicada en toda la división administrativa de nuestro país. Son algunos ejemplos. Pero más allá de eso, las palabras del presidente Piñera también reflejan tal vez una pelea artificial, también fantasiosa, con respecto a que hay divisiones importantes en lo que se está aprobando, porque, como vuelvo a repetir, hay consenso al interior de la Convención Constituyente y es verdad también que los convencionales constituyentes de derecha han aprobado a veces normas, inclusive han pasado con prácticamente unanimidad de las votaciones. Perdona que yo te interrumpa, María José, porque una cosa son las normas y otra cosa son los principios y las ideas en generales que se aprueban. Y ninguna de las ideas en generales que se ha aprobado ha contado con la mayoría de la centro-derecha. Sí, efectivamente, como tú dices, puede que se apruebe esta idea de estados regionales. Perfecto. Esa es una idea, yo lo voy a poner como ejemplo, que a la centro-derecha no le gusta, pero que cuando vamos a las normas en particular, claro que podemos proponer algo para tratar de mejorarlos un poco, pero eso no significa que estemos de acuerdo con el principio rector que habla del Estado regional. Entonces no confundamos cuando digamos de que están aprobando cosas que los convencionales de derecha están aprobando, porque lo que estamos haciendo es tratando de mejorar algo que no nos gusta, que se aprobó sin los votos de la derecha. Entonces, no cuando tú dices también que la convención ha llegado a consenso, grandes consensos, sí, es un consenso en la izquierda. Entonces, eso es lo que no tenemos que desdibujar. Entonces, cuando el presidente dice esto, lo dice de verdad, porque finalmente eso es lo que está pasando. Bueno, Felipe Kast también... Discúlpame sí, que ponga porque el punto, porque María José trata de señalar lo mismo que estoy señalando yo. O sea, aquí lo que se tiene que generar un tema ¡Qué coincidencia! Los principios, cuando tú te refieres a principios, no se ha votado lo que se llama, lo que hoy día podría ser las bases de institucionalidad o cosas de ese estilo. Y particularmente, ya las normas que se votan, por ejemplo, cuando se vota el sistema de justicia, también se votan principios que informan la Constitución. Y en esos principios que informan la Constitución, no solo ha existido votos de convencionales de centro derecha, sino que también ha habido iniciativas propuestas por ellos que han sido aprobadas. Entonces, desde ese punto de vista, no intentemos generar la sensación de que está en una Constitución que está escrita por la izquierda, está escrita de una manera democrática, ¿ya? Y con participación de todos. Y además, democrática por la izquierda, pongámoslo cuando termine, permíteme, Francisco, estoy hablando yo. Cuando termine este proceso, lo que va a ocurrir es que los chilenos y chilenas, cualquiera mayor de 18 años que tenga derecho a voto, va a estar obligado a ir de manera secreta y poder decir si efectivamente está de acuerdo con el texto que ahí salga. Así que, por favor, este es un proceso que tenemos que cuidar, observar, pero es que... opinar, pero no generar falsas realidades, porque lo que está ocurriendo es la expresión de la democracia, con opinión, participación e incluso éxito en sus propuestas de convencionales que son la minoría en la Convención Constitucional. Bueno. Eso es bastante discutible, pero bueno, solo le vamos a regalar el punto aquí, pero finalmente es indudable que esta es una convención que está poniéndose de acuerdo en el ala izquierda para poder proponer un texto, y efectivamente vamos a tener la posibilidad todos de votar, vamos a tener la obligación todos de votar, pero yo creo que esto se va a aprobar. Yo creo que es difícil que se rechace la nueva Constitución, lo digo desde ahora. Por eso es tan importante de que la discusión ahora sea una discusión en que pueda abarcar esta famosa frase que la misma izquierda acuñó al principio, que era la casa de todos, y resulta que hoy día lo que estamos viendo es que no es la casa de todos. Pero Francisco, ¿no consideras que algunos descolgados
de derecha que han señalado este estado de reflexión, que después, bueno, trataron de amortiguar los dichos, pero lo que se interpretó es que estaban en estado de reflexión como con un sentimiento de poder abandonar la convención constituyente. Tal vez eso es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay un sentimiento, una frustración de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí solo para avalar un proceso en el que no se nos está permitiendo participar ni aprobar nuestras ideas. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, cuando tú te enfrentas a ir a sentarte, cuando te enfrentas a ir a sentarte a tu escritorio y aprobar o estar ahí solamente para escuchar y aprobarse las ideas de la izquierda, es bastante frustrante. Yo creo que las declaraciones de la Carol Brown, esa frustración no puede llegar, Francisco, a torpedear un proceso democrático, como renunciar a un cargo de elección popular que generaría una distorsión enorme en la democracia. Pero es que fíjate que ha pasado. Pero es que fíjate que ha pasado, a ver, yo no estoy de acuerdo en que renuncien, pero sí estoy de acuerdo en que a lo mejor esa fue una declaración del corazón que salió, digamos, de decir, oiga, ¿sabes qué? Aquí estamos pidiendo para el dedo. Y prefiero ser sincero, y a lo mejor prefieren ser sinceros, de eso en vez de este convencional que sigue recibiendo el sueldo y no ha ido nunca a las sesiones de que le mintió a todo Chile. Entonces, hay cosas que se tratan de disfrazar, como lo dice Enrique, digamos, de que esto está llegando a grandes consensos y acuerdos, pero la verdad es que no es así. Voy a ejemplificar con lo siguiente. Parlamento, que lo conocemos, su funcionamiento desde el 90, dado que hubo una interrupción producto de una dictadura del 76 del 90. Del 90 en adelante funcionó el Parlamento. Voy a colocar un ejemplo a propósito de un parlamentario que es parte del Distrito 20 de nuestra región. Félix González, que no es parte de la coalición que ganó el gobierno, de la coalición de Boric, tampoco es parte de la derecha. No tienen mayoría en el Parlamento. Lo más probable es que sus ideas, particularmente sobre temas ambientales y otros, digamos, muchas veces se rechacen. Imagínense que Félix González dijera, ¿sabe qué? Dado que no soy escuchado, no sé qué, ¿sabe que yo renuncio a ser parlamentario? Eso no es parte de la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que esas personas, las minorías, conversen, dialogan, buscan puntos de acuerdo, son hábiles en generar consensos, en ir avanzando, ir dando pasos sobre su idea. Eso es el debate democrático. A eso bueno, Enrique le puso el subtítulo. Y en este debate, permíteme terminar, y en este debate democrático hay principios y temas que son muy relevantes desde el punto de vista de lo que viene a futuro. Es un órgano paritario. Esto es muy relevante desde el punto de vista que ya, a mi juicio, hacia adelante no deben existir órganos colegiados de definición política que no tengan la calidad de paritarios en su origen y tienen representación de nuestros pueblos originarios definidos por votación popular. Eso es parte de una característica que tiene esta convención de manera muy buena. Y quiero, además, para también reconocer al lado distinto al que yo pertenezco, digamos, yo valoro mucho algo que logré visualizar en todas estas discusiones sobre la renuncia, nos vamos, no nos escuchan, la posición de la convencional Cantuarias también del Distrito 20, que es de la UDI, que a pesar del tironeo de decir, ¿sabe qué? Estamos pensando en poder renunciar, ella mantuvo una postura de decir, mira, ¿sabe que yo no tengo pensado renunciar? Me quedo a pesar de que soy minoría. Me parece que es una postura totalmente válida y me parece felicitable respecto a una convencional que es parte de nuestra región. Esto después fue corregido, Teresa Marinovich, de hecho, en su cuenta de Twitter, que fue suspendida durante 12 horas, pero por otro motivo, digamos. Después publicó que, claro, que nadie estaba pensando en renunciar, pero eso fue lo que se filtró finalmente por distintas voces al interior. Pero reflexión puede significarse mucho. Cuando esa discusión estuvo, yo por eso destaco, cuando esa discusión estuvo, aunque sea poco, la claridad de la convencional contraria de decir, sabe que yo no voy a renunciar. Me bueno, parece que Marcela Cuyos también iba en esa línea. Ahora, reflexiones de un minuto cada uno sobre el Estado regional. ¿Qué les parece esta propuesta, más allá de ciertas particularidades? ¿Hasta dónde hay que descentralizar? ¿Qué les parece que tengamos, quizás posiblemente, un Estado regional en nuestro país? Dale, Quique. Yo
Mira, yo estoy de acuerdo en esto, me parece que es relevante, también tiene, esta idea tiene participación bien plural y particularmente ahí convencionales de esta región que la han impulsado. Ujú. Te llama a Maya Alve, Andrés Cruz, digamos, porque Tammy Bustley los sistemas de gobierno de administración de Estado, hay dos, los federales y los unitarios, esos como son los polos. Dos extremos, ¿ah? claro. Los extremos, ¿ah? Los unitarios, donde el poder central concentra todo, y donde los federales, donde las regiones o los estados le dan poder a un estado central para que le pasen ciertos poderes. Y esto es un sistema que es híbrido y que le hace muy bien a las regiones, donde el Estado Nacional está obligado a generar mayores competencias, atribuciones, facultades a los territorios. Ujú. Ahora, ¿cuál es la magnitud de aquello? ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las competencias de los órganos regionales? Es parte de la discusión. Esto no es una innovación en Chile, esto ocurre en Italia, en España, ¿ya? Básicamente que son los modelos donde se inició esto y funciona bastante bien. Particularmente el modelo de Estado regional se inició en Italia, ¿ya? Y funciona bastante bien. Las definiciones específicas son distintas. Cuando se habla, comillas, de parlamento regional, es darle mayores atribuciones a los consejos regionales. Ya hoy día la actual constitución señala de que los consejos de gobierno regional tienen facultades reglamentarias en materias que se determinen por ley orgánica. Y por lo tanto es posible que eso se vaya aumentando y definiendo en la propia constitución. Me parece que es una buena noticia. Los bordes y las especificidades será parte de la discusión que en buena parte será dilucidada en 45 minutos más cuando Así empiece es. la discusión en La particular en la Asamblea convención. Legislativas Regionales, que es a lo que te referías, Enrique, esa fue rechazada. Sin embargo, volverá con ciertas indicaciones esta mejoría, Claro. ¿verdad?, de los consejeros regionales y las mayores atribuciones pero que se le podrían otorgar. Ahí, María José, es súper bueno señalar de que yo entiendo que ningún convencional está planteando elegir otro órgano, un parlamento regional, sino que más bien dotar de atribuciones a lo que ya existe, que son los consejos regionales. Me parece que si uno lo dijera de manera distinta, mire, queremos darle mayores atribuciones, ampliar la facultad reglamentaria, la posibilidad de dictar normas de carácter obligatorio por parte de los gobiernos regionales. En materia específica, en materia acotada, me parece que es bastante razonable. Y otra discusión que está parte de esto, que dice relación con, por ejemplo, el tema de tributos. ¿No? Cómo no solamente pensar en crear nuevos impuestos, sino que también cómo la distribución territorial de los impuestos, particularmente aquellos que tienen fuertes componentes territoriales y donde las actividades productivas que pagan esos tributos generan fuerte impacto en los territorios, cómo garantizar de que esos recursos se queden particularmente para los territorios que sufren las consecuencias de la actividad productiva. Claro, como por ejemplo las actividades extremadamente nocivas, extractivistas, que finalmente las regiones no ven en ninguna ganancia, ¿verdad? El crecimiento económico solamente muchas veces queda pronunciado, la mayoría de las veces diría yo, en la ciudad de Santiago. ¿Te hace sentido esta demanda histórica igual de mayor descentralización en poder formular en nuestro país un Estado regional, Francisco? A mí me gusta la descentralización, María José, me gusta que las regiones tengan poder, porque si tuviéramos más poder, fíjate que quizás la violencia en la macrozona donde nosotros vivimos pudiera estar un poco más controlada. Quizás en el norte, todo el problema que se está dando hoy día con la migración, quizás podría estar un poco más controlado. Porque cuando las crisis llegan a Santiago es cuando ya en los territorios está la escoba, por así decirlo, digamos. O sea, cuando en Santiago se dan cuenta que hay un problema es porque resulta de que ya en la zona, en las regiones, ya es innegable lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de descentralización, a mí lo que me gusta es poder y son recursos. No me gustan cuando se crean, cuando se propone crear instituciones nuevas, cuando se propone crear más burocracia, cuando se propone a lo mejor duplicar funciones. A mí me gusta que las regiones tengan más poder, me gusta que las regiones tengan más recursos. Tú sabes que alrededor del 8%, bueno, hace un par de años era el 8% de los recursos que se gastan en la región se definen en el Consejo Regional. Entonces tú dices, bueno, pasemos a lo mejor al 50, pasemos a lo mejor al 20, al 30,
pasemos a lo mejor a nosotros mismos definir cuáles son los proyectos prioritarios. ¿Se acuerdan cuando se cayó el puente Perales en Talcahuano, que tuvimos que esperar que desde Santiago vengan a decirnos cuándo se iba a poder arreglar? Bueno, eso debiese ser potestad de las regiones. No así crear tantos más cargos y tantas más instituciones que puedan entorpecer y enlentecer los procesos y hacerlos más burocráticos. Cuando nos comparamos con los países europeos, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que son países que fueron y que muchas veces hoy día son muchísimo más ricos que nosotros, por lo tanto tienen mucho que repartir. Y lo otro es que también tienen una mucho mayor cantidad de habitantes. España, por ejemplo, tiene más de 50 millones de habitantes. Por lo tanto, cuando se habla de organizaciones o de congresos regionales, por así decirlo, claro, son congresos que administran, no sé, 20 millones de personas. Pero aquí estaríamos administrando regiones de 2 millones, menos, 1,5 millones en el caso de la nuestra, 500.000 en el caso de Ñuble. Entonces yo no sé si tiene tanto sentido crear muchas más instituciones burocráticas para regiones con tan pocos habitantes. Bueno, muchas gracias por esas reflexiones sobre el Estado regional. Esto se va a discutir en particular en unos momentos más en la Convención Constituyente. Muchas gracias, Francisco Ivieta, que tengas muy buen fin de semana. También para ti, Enrique Nostroza. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias Chao, por todo. Hasta Buen fin luego. de semana, que estén bien. chao.